31. Profesor, esta cosa es mucho más útil que masticar un melón grande. Un troll. Gincy y los fanáticos de Harry Potter en la audiencia, por supuesto, sabían lo que era. En el pasado, era solo un muñeco de hierro grande y torpe que Harry, Hermione y Ron apenas lograron derrotar con su fuerza combinada. Pero cuando el troll apareció realmente ante Gincy se dio cuenta, maldita sea, esta cosa parece completamente diferente de cómo fue descrita en las novelas y películas. ¿No decían las novelas que todas estas cosas eran torpes? Nunca he visto uno con armadura. Estando allí parado, Gincy sintió un viento frío que lo azotaba. Un troll de varios metros de altura, vestido con una armadura pesada, no había mucha diferencia con un tanque volcado. En realidad virtual, este impacto se magnificó miles de veces. Si Gincy estuviera jugando a través de una pantalla en este momento, podría haber reaccionado inmediatamente y huir. Pero ahora, estaba en un juego de realidad virtual a escala 1:1. Un gigante de varios metros de altura que cargaba contra él hizo que fuera increíblemente difícil para Gincy siquiera pensar en otra cosa. Y mucho menos huir. Ahora Gincy solo sentía sus pies firmemente clavados en el suelo. Su mente quería moverse, pero no podía moverse en absoluto. La audiencia en la transmisión en vivo se puso ansiosa. Gincy, ¿qué estás haciendo? Correr. En realidad no está tan asustado, ¿verdad? Esto es solo un juego, maldita sea. No te lo tomes en serio. Creo que Gincy está completamente absorto. ¿Acaso puede oírlos? Caramba, Gincy parece estar realmente asustada. El público gritaba frenéticamente frente a sus pantallas. Mientras tanto, del lado de Gincy, el troll blandió un enorme garrote de hierro, y en un instante cayó sobre él. Dejar estupefacto. Al mismo tiempo, varias luces rojas impactaron el cuerpo del troll. Varios magos en la distancia, al ver al troll cargando hacia las tres escobas, lanzaron simultáneamente hechizos aturdidores. Después de todo, había muchos estudiantes vulnerables en el pad, y tenían que detener al troll a toda costa. Clam, clam, clam. El siguiente segundo, Gincy se quedó estupefacto. Estos hechizos aturdidores impactaron el cuerpo del troll. Decir que no tuvieron efecto no sería del todo cierto. Pero decir que tuvieron efecto, si rascarle la picazón al troll cuenta como un efecto, sin embargo, si bien un montón de hechizos aturdidores no pudieron romper la armadura del troll, sí lograron atraer un poco su atención. El troll, cuyo cerebro no era muy funcional para empezar, dudó por un momento, y realmente detuvo sus pasos. Fue esta parada crucial la que permitió a Gincy reaccionar finalmente. Se sintió como si lo hubieran arrojado a un balde de agua fría en pleno invierno, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Una sensación suave y cálida surgió de repente de los guantes de realidad virtual que llevaba en las manos. Aunque Gincy no movió mucho su muñeca durante el juego, su brazo se levantó inconscientemente. Lanzó todos los hechizos que había aprendido a la cabeza del troll. En un estado de confusión y pánico, no le importaba cuáles usar o no usar. Dejar estupefacto. Wingardium Leviosa. Troll acción. Los rostros del público estaban negros de incredulidad. ¿Qué significaba Troll acción? Cielos, el pánico no fue una excusa para hacer algo así. Afortunadamente, los hechizos del protagonista aún no eran muy poderosos, y el troll no voló hacia Gincy. Quítate del camino. Hay otros trolls. Vamos. Rápido. El troll tonto parecía haberse recuperado de la paliza inofensiva que acababa de recibir. Y dejó escapar un rugido estremecedor. Hizo que los oídos de Gincy hormiguearan, y hasta el suelo bajo sus pies tembló 3 veces. Largos hilos de mocos, casi suficientes para ahogar a Gincy, fluían de la nariz del troll. El público observaba disgustado y aterrorizado. Vaya. Así que así es un troll. Caramba, nunca lo imaginarías leyendo los libros o viendo las películas. Los juegos no necesitan ser tan realistas con esto. Mira, esos mocos se ven pegajosos y verde oscuro. Por favor, deja de hablar, voy a vomitar. Ahora, Gincy y el público finalmente entendieron por qué esos magos adultos en Hogsmeade corrían tan rápido. Si pudieran correr, también correrían por sus vidas sin pensarlo 2 veces. Bang, bang, bang. En un instante, un gran grupo de magos adultos desapareció en un frenesí de pánico, algunos incluso estaban tan asustados que dejaron partes de sus orejas cuando huyeron. La escena era caótica. Y el troll, un paso a la vez, golpear, golpe, golpe, golpe. Caminó pesadamente hacia Gincy.
Ante los ojos de Jinzi y del público pareció pasar un enorme "estás muerto". Corre, date prisa y corre. ¿Por qué siento que este troll viene por el protagonista? ¿Jinzi no lo provocó ni nada? Miles de confusiones pasaron al instante por la mente de Jinzi. Oxmeade tenía tantos tesoros, tantos otros magos. ¿Por qué lo elegían a él? ¿Podría ser que su halo protagonista hubiera cegado los ojos del troll? Golpear. El troll abofeteó y golpeó a Jinzi de lleno. Como un pequeño barco atrapado en una tormenta furiosa, dando vueltas y tambaleándose, casi volcando. ¡Santo cielo! Aunque el equipo de realidad virtual en su cuerpo no podía simular el dolor, solo la sensación de vértigo ante sus ojos fue suficiente para que Jinzi y el público casi se marearan y sintieran náuseas. Se sintió como si realmente le hubieran dado una bofetada. La bofetada del troll no mató a Jinzi instantáneamente, pero su visión comenzó a volverse borrosa y adquirir un tinte rojizo. Esta era la configuración del juego para la disminución de la salud de un jugador. Ofrecía una mayor sensación de inmersión que una exhibición de barra de salud, y también hizo que los jugadores se sintieran como si estuvieran luchando en un mundo real. Después de todo, si estás gravemente herido y tu barra de salud está casi vacía, pero aún puedes saltar y causar daño a los enemigos, para un juego de realidad virtual que se centra en ofrecer la experiencia más realista, eso sería demasiado discordante. Otra vez, mierda. Auge. Esta vez no fue la palma del troll, sino el garrote en la mano del troll, un garrote tan alto como el propio Jinzi, balanceándose desde arriba. El solo silbido del palo moviéndose por el aire envió escalofríos por las espinas de la audiencia. Algunas personas incluso empezaron a cuestionar la realidad, preguntándose si este todavía era un mundo mágico. ¿Estás seguro de que esto no se llama habilidad de superación por fuerza bruta? Si no hubiera aprendido una serie de tiradas practicadas en la clase de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts, Jinzi sintió que seguramente habría muerto bajo el garrote a ese troll. Apenas logrando rodar y esquivar la serie de ataques del troll, a los ojos de los espectadores temblorosos en la distancia, este estudiante de Hogwarts era excesivamente poderoso. Este era un troll adulto. Y su armadura parecía tener un efecto antimagia. Seguir vivo significaba que la vida de este estudiante de Hogwarts era increíblemente resistente. Incluso normalmente, era una entidad que requeriría al menos 3 magos adultos para lidiar con ella. Niño, corre. Solo podrás derrotarlo cuando lleguen los guardias del Ministerio de Magia. ¿O deberíamos llamar a los aurores? Hay varios troles más por allá. Por un momento, gritos de auxilio, sonidos de explosiones y destrozos y los rugidos de los trolls resonaron en una cacofonía. El cielo, que había estado despejado y soleado, de repente se volvió tormentoso, con relámpagos y truenos, y lluvia torrencial. La luz roja en los ojos del troll se hizo más fuerte, reflejando solo la figura de Jinzi. Ahora, nadie más podría atraer la atención del troll. Un momento después, el troll se abalanzó sobre Jinzi con la fuerza de un rayo. Un momento de vida o muerte. En la mano de Jinzi, de repente apareció una sensación de hormigueo, una mirada apresurada por el rabillo del ojo reveló que la nueva varita que acababa de comprar en la tienda de varitas de Ollivander en realidad estaba acumulando un orbe eléctrico. Bajo la tenue y torrencial lluvia, la punta de la varita brillaba tan intensamente como una estrella. Fue casi enteramente una acción instintiva, sin tiempo para que su cerebro procesara nada. La misteriosa energía mágica, reunida en una esfera, disparó hacia el troll como un rayo. El troll de casi 5 metros de altura, como una montaña que se derrumba, quedó suspendido a la fuerza en el aire por esta misteriosa magia. Enseguida, el orbe de luz mágica que golpeó al troll se extendió como un rayo a cada rincón de su cuerpo, incluso atravesando la armadura antimagia. Auge. Al momento siguiente, el troll quedó hecho pedazos. Huesos, trozos de carne y una variedad de órganos internos coloridos explotaron en el aire. Como un espectáculo de fuegos artificiales extraño pero hermoso. Una magia antigua. 32. Genio de la magia antigua. Una línea de texto apareció flotando en la interfaz del sistema del juego. Magia antigua lanzada con éxito. Por supuesto, este texto solo era visible para los jugadores y espectadores. El propio Jinzi no lo esperaba. Había desatado magia antigua sin darse cuenta. Decir desatado no es ninguna exageración. Ya sea una guía de juego, un golpe de inspiración más cliché o incluso simplemente el halo del protagonista, de todas formas, Jinzi hizo un movimiento casualmente de frotar una bola de energía en la punta de su varita, cargándola.
Entonces, el orbe cargado de luz se disparó hacia el gigante con la fuerza de un rayo, y en un instante, un gigante completamente desarrollado quedó reducido a polvo. Incluso el tiempo pareció detenerse momentáneamente. Innumerables miradas de otros magos se fijaron instantáneamente en él. El cielo, que acababa de estar lleno de truenos y relámpagos, ahora estaba despejado. Era como si esta magia antigua poseyera sutilmente el poder de dar forma a los cielos y la tierra, de limpiar el mundo. La cálida luz del sol volvió a bañar Oxmeade. Golpe, 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 otra serie de pasos apresurados. Pero esta vez, los pesados pasos de los gigantes no se acercaban, sino que se alejaban. En un instante, todos los gigantes que habían estado llegando a Oxmeade desde todas las direcciones, a excepción del desafortunado pulverizado por Jinzi, habían desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué magia acabas de usar? Mientras Jinzi todavía estaba aturdido, una bruja adulta en uniforme apareció de repente de la nada frente a él. Su rostro mostraba una mezcla de tensión, confusión y un toque de miedo imperceptible mientras lo miraba fijamente. Soy un oficial de seguridad de Oxmeade. Al parecer dándose cuenta de que su repentina aparición e interrogatorio podrían haber sobresaltado al estudiante de Hogwarts que estaba frente a ella, la bruja, que se presentó como una guardia de Oxmeade, extendió su mano. Mi nombre es Sink. Después de hablar, la bruja observó al protagonista con expresión cautelosa. Toda la gente alrededor, estudiantes que visitaban Oxmeade, magos adultos e incluso algunos duendes, todos guardaron silencio, como si estuvieran bajo un hechizo silenciador. Sin palabras, en shock. Miraron a Jinzi en silencio. Un estudiante de quinto año de Hogwarts había derribado sin esfuerzo a un gigante con un movimiento de su varita, y con la muerte más espantosa imaginable. Todos sus órganos internos estallaron, matándolo instantáneamente. Ni siquiera tuvo oportunidad de resistirse. Ahora, un montón de sustancia viscosa verde y negra era todo lo que quedaba del otrora imparable gigante adulto, el último rastro que dejó en el mundo mágico. Varias maldiciones aturdidoras y encantamientos cortantes de magos anteriores solo lo arañaron, como lo hizo este joven estudiante. ¿Alguna vez has visto magia como esta? Nunca en mi vida. Es magia oscura. SHH. Cuidado, el guardia podría llamar a los aurores y entonces estaremos en problemas. Lleva una túnica de Hogwarts, pero creo que un estudiante como él, que usa magia oscura, debe haberse transferido del Instituto Durmstrang, ¿verdad? Los magos que los rodeaban también parecían tener miedo y mantenían su distancia de Jinzi. Mientras bajaban desesperadamente la voz, inconscientemente se alejaban del protagonista, poco a poco. Jinzi permaneció en silencio. La bruja llamada Sim no sabía que Jinzi no estaba asustado por ella. Su mente todavía estaba completamente en blanco. ¿Por qué sabía que era magia antigua? Porque justo ahora, una pequeña línea de texto apareció claramente en el juego. Invocar magia antigua. No solo el propio Jinzi, sino todos los espectadores de la transmisión en vivo todavía estaban completamente en blanco. Y ni siquiera los espectadores comunes, ni siquiera los fanáticos habituales de Harry Potter, habían visto nunca magia antigua. Fue terriblemente poderoso. Para los espectadores que solo habían jugado juegos como Contra, Lobby Peace y Candy Crush Saga, esta fue la primera vez que se dieron cuenta de lo increíblemente satisfactorio que era presumir en un juego. Esto es mucho más genial que Avada Kedavra. Efectos visuales explosivos. Si te golpea Avada Kedavra, simplemente caes al suelo, pero esta magia antigua esparce directamente tus cenizas. Avada Kedavra es solo una luz verde, ¿verdad? ¿Puede ser tan genial como esta magia antigua? Todos los demás están completamente atónitos, jajaja. ¡Qué genial! Así es como se siente ser el protagonista. La audiencia de la transmisión en vivo pasó del desconcierto y la sorpresa iniciales a ahora, habiendo recuperado el sentido, estar nada más que emocionados. La reacción de Jinzi fue similar. Finalmente se dio cuenta de que había hecho algo aparentemente increíblemente impactante. Si te es conveniente, ¿podrías decirme tu nombre? Tan pronto como el guardia de Oxmeade llamado Sink terminó de preguntar, el compañero de Jinzi, Sebastián, que había venido con él, arrastró a Jinzi lejos. Perdón. Todavía tenemos clases en la escuela esta tarde. Vamos, vamos. ¿Eso de ahora fue magia oscura?
Cuando los dos habían dejado Oxmeade hacía un buen rato y estaban casi de regreso en Hogwarts, Sebastián, su único amigo en la escuela y su compañero de equipo en defensa contra las artes oscuras y el club de duelo clandestino, finalmente liberó toda su conmoción sin reservas. Gincy negó con la cabeza. Si él dijera que es magia antigua, Sebastián probablemente no lo entendería, ¿verdad? Probablemente solo pudo encontrar al profesor Fig para entender mejor este asunto. Hablando de eso, el profesor Fig lo había buscado activamente durante la clase ese mismo día, diciendo que no tenía información sobre magia antigua. Y el propio profesor Fig tuvo que informar al Ministerio de Magia sobre el duende Ranrock y el ataque del dragón recientemente. Así pues, la tarea de encontrar libros sobre magia antigua quedó en sus manos. Así que ahora, el propio Gincy todavía estaba confundido. No, yo tampoco sé qué tipo de magia era. Sebastián se quedó pensando después de escuchar esto. Por cierto, ¿sabes dónde encontrar información sobre magia misteriosa como la que acabo de lanzar? Preguntó Gincy con cautela. Los ojos de Sebastián parecieron iluminarse ante la pregunta. Por supuesto, pero, su tono tenía un deje de vacilación. ¿Estás dispuesto a correr un riesgo conmigo? Gincy y el público estaban confundidos. ¿Encontrar información? ¿Qué relación tenía eso con asumir un riesgo? Naturalmente él respondió. No hay problema. Bien entonces. Nos vemos frente a la biblioteca a las 9 de la noche. Una sonrisa astuta se dibujó en el rostro de Sebastián. Vamos a la sección restringida. Allí deberías encontrar la información que necesitas. Magia oscura, magia prohibida, e incluso la legendaria magia antigua. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Mientras Gincy regresaba a Hogwarts y estudiaba el mapa para descubrir cómo llegar a la biblioteca, dentro de la empresa Esquivames de Suchen, las luces estaban todas encendidas. Bai Qianqian, sudando profusamente, corrió hacia la oficina de Suchen. Jefe. Mamá arrogante respondió. Suchen frunció el ceño y su mirada se apartó de la pantalla de la computadora donde estaba ajustando el siguiente juego. En la pantalla, magníficos anillos dorados se entrelazan para formar un misterioso icono de juego. ¿Mamá arrogante? Suchen no reaccionó de inmediato. Sin embargo, Bai Qianqian ya estaba sonrojado. Rowling, jefe. Sobre los derechos de autor. Hay novedades. Suchen se recompuso. ¿Cómo respondió? Bai Qianqian jadeaba, pero sus ojos brillaban con una claridad inconfundible. Una buena noticia, una mala noticia, jefe. ¿Cuál quiere oír primero? Suchen. Tú, Bai Qianqian, te estás haciendo la difícil. 33. El abogado está aquí. Bai Qianqian sacó la lengua juguetonamente. Suchen originalmente había tenido la intención de mostrar una fachada de enojo fingido, pero solo pudo levantar las manos en señal de resignación. No se dejen engañar por lo jóvenes que parecen estos subordinados. Varios de ellos acaban de salir de la universidad. Si subestimas a estos tipos, te espera un mal momento. Sin embargo, esta fue también la razón por la que Suchen sintió que sus subordinados estaban en mucha sintonía con él. Si se tratara de esos veteranos de la industria del juego nacional, quizás los hubiera despedido a todos al día siguiente solo por haber entrado a la empresa con el pie izquierdo. Todo lo que hicieron fue obsesionarse con los usuarios activos mensuales y diarios de los jugadores, utilizando tareas diarias interminables para obligarlos a conectarse, extendiendo su tiempo en línea y luego produciendo un bonito informe financiero para engañar a la gente. Está bien, puedes decir lo que quieras. Suchen extendió las manos con impotencia y la sonrisa de Bai Qianqian se volvió aún más traviesa. Entonces empezaré por contarle las malas noticias al jefe. Suchen se quedó sin palabras ante sus palabras. Suspiró en secreto. Claro que son buenas noticias. ¿Qué persona normal sonreiría al dar malas noticias? Debe tener un tornillo flojo. O quizás la buena noticia fue tan significativa que cualquier otro obstáculo ni siquiera fue considerado un obstáculo. Suchen miró a Bai Qianqian con una expresión de preocupación por los discapacitados mentales, esperando ver cómo resolvería esto. Bai Qianqian, sorprendentemente, no notó en absoluto la expresión en el rostro de Suchen. Luo Lin dijo en el correo electrónico que nos envió que recibió una notificación de Pig Factory, G Factory. Suchen asintió. Que la fábrica G utilizara los derechos de autor como punto de entrada ya estaba dentro de sus expectativas. ¿Cómo decía ese dicho? Si no puedes vencerlos de frente, naturalmente recurres a trucos sucios a sus espaldas.
Sin embargo, se trataba de un asunto urgente y, de hecho, había puesto de manifiesto una debilidad. Ludo Lin respondió que el acuerdo de derechos de autor de PIG Factory en ese momento era, efectivamente, el estipulado. Es un documento legalmente vinculante, en blanco y negro. Suchen asintió. No es de extrañar que esta joven vibrante sonriera al hablar de malas noticias. En este punto, Suchen ya tenía una buena idea de lo que estaba pasando. Y la siguiente frase de Bai Qianqian fue exactamente como esperaba. En cuanto a las buenas noticias, los ojos de Bai Qianqian se curvaron en medias lunas al sonreír. Ludo Lin dijo que también jugó a este juego. Cree que este juego es exactamente igual al mundo mágico de sus sueños. Incluso retrasó un trabajo importante durante varios días porque estaba jugando con nosotros. Incluso tardó casi un día más en responder nuestros mensajes. Ludo Lin también dijo en el correo electrónico que G-Factory le había permitido probar previamente Magic Awakening. Bai Qianqian volvió a sacar la lengua juguetonamente. Ella piensa que eso fue una completa una completa tontería. Suchen. Sin habla. ¿Qué pasa? Esto sí que lo pilló por sorpresa. Originalmente había pensado que la buena noticia sería que Ludo Lin tenía un acuerdo adicional con G-Factory, lo que significa que los derechos de desarrollo del juego no estaban completamente monopolizados por G-Factory. Pero resultó ser esta noticia. Sin embargo, realmente no esperaba que Ludo Lin disfrutara jugando Hogwarts Legacy. En la impresión de Suchen, J.K. Rowling debería ser considerada una mujer mayor de 50 años, y los juegos, especialmente los juegos de realidad virtual, que parecen un entretenimiento extremo y de alto nivel, ¿podría realmente soportarlo? ¿Y jugó durante varios días? Incluso posponiendo un trabajo importante. De repente, Suchen tuvo la sensación de que, en este mundo, donde la industria del juego era casi un desierto, lo que podía provocar no era solo una tormenta furiosa, era muy probable, un tsunami. ¿Jefe? Jefe. Bai Qianqian se inclinó más cerca, sus brillantes ojos revolotearon y su pequeña mano sacudió el hombro de Suchen. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿En serio? Entonces, ¿por qué te desconciertas después de escuchar una noticia tan importante? Eres tú quien debe hablar. Suchen suspiró suavemente. ¿Esta noticia ayuda con el problema de los derechos de autor? Bai Qianqian quedó momentáneamente atónito ante la pregunta. Su voz se volvió un poco tartamudeante. Ya que al autor original le gusta nuestro juego, debería poder negociar con Pig Factory, ¿verdad? Una relación legal tan compleja, déjasela a Ludo Lin. Suchen sonrió y negó con la cabeza. Parecía una jovencita recién salida de la universidad, y pensaba que algunas cosas eran demasiado simples. Puede que no esté dispuesta a asumir problemas como este. Aún tienes una opinión demasiado alta de la gente, Qianqian. Ante estas palabras, Bai Qianqian se marchitó de inmediato y su pequeña boca hizo un puchero en señal de agravio. Sin embargo, mientras al autor original realmente le guste nuestro juego, hay mucho margen de maniobra. Somos los proactivos, Y. Suchen sacó una hoja de papel en blanco, densamente impresa con cláusulas. Jefe, esto es. ¿El acuerdo secreto entre la fábrica Yi y Ludo Lin? Los ojos de Bai Qianqian se abrieron y miró a Suchen con incredulidad. Este nivel de datos de cooperación, para evitar que terceros exploten lagunas legales, se mantiene generalmente en el más alto nivel de confidencialidad. ¿Cómo pudo Suchen sacarlo tan casualmente, como si estuviera sacando papel higiénico? Niña tonta, ¿olvidaste lo que solía hacer en la fábrica allí? Suchen miró la expresión extremadamente sorprendida en el rostro de Bai Qianqian. Excusado es decir que, si esa gente de la fábrica allí se enterara, estarían 1000 veces más sorprendidos que Bai Qianqian. Cuando salió de la fábrica allí esa noche, había guardado este truco en secreto bajo la manga. Aunque lo habían transferido a otro departamento, en ese momento todavía conservaba acceso a los archivos de datos de cooperación. Este acuerdo de cooperación con Ludo Lin fue obtenido por Suchen esa misma noche. Suchen había escuchado demasiado sobre cuestiones de derechos de autor y el departamento legal de la Victoria de Nansan en su mundo anterior antes de transmigrar. ¿Cómo pudo pasar por alto este detalle? Y G-Factory, por su parte, nunca esperaban que Suchen renunciara activamente, y menos aún esperaban que, solo unos días después, Suchen lanzaría una verdadera obra maestra que aplastó el juego móvil Magic Awakening. ¿Podría un ex empleado aparentemente común y corriente provocar semejante tormenta? Bai Qianqian todavía estaba en estado de shock, aún no se había recuperado.
Mientras Suchen ya había cogido un bolígrafo, y rodeó con un círculo varias palabras clave. Te dejo esto a ti. Después de todo, ya has lidiado con asuntos legales antes. Encuentra un abogado confiable y muéstrale estas lagunas clave que he marcado. Bai Qian. ¿Y luego? ¿Y luego? La sonrisa de Suchen se volvió cada vez más relajada. Entonces nos quedamos de brazos cruzados y esperamos a que la fábrica allí haga su movimiento, y esperamos la noticia de nuestra victoria. Bai Qian parecía completamente desconcertado. Es así de simple. En este momento, dentro del departamento legal del edificio de la sede de la fábrica allí, la flecha dirigida a Suchen, ya preparada, estaba lista para atacar. Los jugadores activos diarios de Magic Awakening han caído a una 10ª parte de las cifras de ayer. Este juego está muerto. Ma Fei, el director del proyecto Magic Awakening, no había dormido ni una sola hora profundamente estos últimos días. Cuando el nombre de Suchen, el productor detrás de escena de Hogwarts Legacy, apareció ante los ojos de Ma Fei, él quedó en shock en ese momento. ¿Hasta qué punto quedó en shock? Cuando Ma Fei se despertó, se encontró acostado en la sala de emergencias de un hospital. Más tarde, según su segundo al mando, Yu Tao, su rostro se volvió instantáneamente negro y morado, y cayó directamente del podio. Incluso se golpeó la nuca. Si hubiera estado un poquito desviado, probablemente habría ido al mundo mágico real como un mugle. Ahora, cuando se tocó la parte posterior de la cabeza, todavía había un gran bulto. Nunca debí dejar que Suchen se fuera, Yu Tao dijo con una sonrisa amarga. Un juego que representaba la culminación de toda la experiencia de desarrollo de juegos de la compañía J Factory había sido completamente condenado a muerte así como así. Varios millones, incluso decenas de millones, de fondos destinados a investigación y desarrollo se habían desperdiciado. Nadie, no importaba quién fuera, pudo comer o dormir tranquilo después de eso. Todavía tenemos una oportunidad de cambiar las cosas. Un brillo despiadado brilló en los ojos de Ma Fei, ese idiota de Suchen, para presumir, expuso su verdadero nombre y el nombre de la empresa. Si no muere él, ¿quién morirá? Ahora envíale una carta de abogado a él y a esa maldita empresa Horizon Games. Además, envíen a nuestros trolls de internet, no, a nuestro personal de publicidad. Di que Suchen plagió nuestro juego. Un día después, todo internet quedó sacudido. Lo estás escuchando en el estanque de novelas. 34. Suspender la transmisión en toda la red. Tarde en la noche, el debate inicial en toda la red se centró en el juego Hogwarts Legacy. Por supuesto, el productor detrás de escena del juego, Suchen, y Tianji Game Company, también fueron una parte importante de la conversación. Cuanto más profundizaban los jugadores en el juego, más comprendían. Así que esto es un mundo abierto. Prácticamente no hay dos jugadores o streamers que hayan tomado las mismas decisiones o seguido los mismos caminos. Al igual que en la vida real, las personas tienen diferentes personalidades. Algunas personas disfrutaban de moverse entre distintas aulas, mientras que otras preferían deambular fuera de Hogwarts. Y a algunos, bueno, les gustaba mirar fijamente los dormitorios de las chicas, decididos a encontrar una manera de entrar. Hubo incidentes aún más divertidos entre los streamers. Por ejemplo, Jinzi entró valientemente a la sección restringida de la biblioteca, pero como no pudo romper su hábito de tomar cosas, fue mordido gravemente por un libro restringido y atrapado con las manos en la masa por el bibliotecario. Daimaime, un streamer conocido por perderse, había planeado inicialmente visitar el bosque prohibido cerca de Hogwarts. Sin embargo, vagó tanto que terminó en un lugar desconocido y misterioso. Donde de repente un enjambre de arañas se precipitó hacia su cara. Y estas eran arañas gigantes, magnificadas una a una en el juego de realidad virtual. Daimaime estaba tan asustada que rompió a llorar en su transmisión en vivo. La hermana Zhou, por otro lado, tuvo un importante accidente de transmisión durante una clase de pociones cuando estaba tratando de atrapar cierta hierba. Se suponía que debía atrapar una mandrágora, pero antes de que el público pudiera advertirle, la hermana Zhou arrancó bruscamente de raíz la mandrágora que dormía en el suelo. La raíz de la mandrágora, parecida a un bebé, emitía una serie de gritos y llantos agudos y penetrantes. Lo que instantáneamente dejó sordos a todos los espectadores de la transmisión en vivo de la hermana Zhou. Se dice que la transmisión en vivo de la hermana Zhou fue suspendida durante 7 horas por este motivo, por no respetar la salud física y mental de la audiencia. ¡Qué gran pérdida! ¿Cuántos streamers se están ganando la vida ahora mismo transmitiendo este juego de Hogwarts?
Todo se debe a que el juego de Suchen es increíblemente fiel al original. ¿Quién hubiera pensado que incluiría cada detalle? Es prácticamente un mundo real y existente. Los jugadores y streamers discutieron con entusiasmo todas las cosas interesantes, vergonzosas e increíblemente nostálgicas que encontraron en el juego. Realmente me sentí como si la abuela Liu hubiera entrado al jardín de la Gran Vista. Todo lo que vieron y tocaron fue una experiencia completamente nueva. Los vídeos, publicaciones e incluso relatos públicos que discutían el contenido del juego eclipsaron las discusiones en cualquier otro círculo de entretenimiento. En Weibo, de repente aparecieron varias cuentas inexplicables, cosas como Club de Fans de Suchen y Grupo de Apoyo de Fans, y Suchen, que nunca había mostrado su rostro, inexplicablemente ganó una gran cantidad de fanáticas leales. El nombre de Suchen incluso llegó a la cima de los temas de tendencia. Genio, productor prodigio de videojuegos, incluso maestro del noveno arte y el hombre que entiende Harry Potter mejor que Rowling, a Suchen se le otorgaron todo tipo de títulos deslumbrantes. Justo cuando la popularidad de Hogwarts Legacy estaba explotando en oleadas, alcanzando pico tras pico durante toda la noche, poco a poco comenzaron a proliferar varias publicaciones y vídeos de identificaciones desconocidas. Al día siguiente, Internet entero se estremeció. Parecía como si el mundo se hubiera puesto patas arriba de la noche a la mañana. Las cuentas de nivel 1 aparecieron de la nada, junto con cuentas públicas y blogueros que habitualmente promocionaban los productos de J-Factory. Habían permanecido en silencio hasta ahora, pero de repente, fue como si un nuevo mundo se hubiera abierto para ellos. Publicaron varias publicaciones discretas en rápida sucesión, que luego, misteriosamente, fueron empujados a la cima de las búsquedas más populares en los sitios web más importantes de la noche a la mañana. ¿La industria del videojuego está condenada? ¿Puede el plagio convertirse también en un éxito? Se confirma que el nuevo trabajo del descarado Suchen es un plagio de la obra maestra de J-Factory. Magic Awakened ¿tiene algún valor un juego que requiere VR y una computadora para jugar? Exponiendo los escandalosos romances de Suchen incluso empezaron a aparecer artículos ridículos y difamatorios como estos. Ni los jugadores ni los espectadores tuvieron tiempo de reaccionar ante su desconcierto. Los streamers como Sao PDD fueron aún más francos. ¿Qué magia despertó? ¿Qué clase de juego es ese? Dicen que Hogwarts copió este juego. Dios mío, debe ser increíble. Sao va a descargarlo ahora mismo y echarle un vistazo. Hay que decir que PDD hace honor a su nombre. Su proceso de pensamiento es naturalmente diferente al de los demás. Al enterarse de que Hogwarts Legacy era una copia, inmediatamente fue a descargar Magic Awakened sin pensarlo dos veces. Unos minutos más tarde, mirando las distintas interfaces de juego de cartas y los gráficos muy planos y bidimensionales, PDD gritó que lo habían engañado. Maldita sea, ¿quién fue el idiota que dijo que era una copia? Hermanos, estos dos juegos son incluso más diferentes que la diferencia de tamaño entre Berenjena y yo. ¿Qué troll con discapacidad mental escribió este artículo? Si no necesitas tus ojos, puedes donarlos a alguien que los necesite. Al segundo siguiente, PDD eliminó el juego instantáneamente. Estaba tan enojado que casi tuvo un ataque de asma. Esposa. Tráeme mi medicina. En la transmisión en vivo de la hermana Zhou acababa de recibir su tan esperada lección de vuelo, con sus pies ahorcajadas sobre la escoba desnuda en el juego, cuando de repente, una avalancha de comentarios del tipo carta del abogado inundó el chat público. Sobresaltada, la hermana Zhou, que acababa de salir en su escoba, se cayó accidentalmente, lo que provocó que el juego se recargara. La pantalla se llenó de comentarios de la carta del abogado. ¿Quién no entraría en pánico ante eso? La hermana Zhou, que normalmente parloteaba, ahora estaba demasiado asustada para decirle una palabra. Tartamudeó durante un largo rato antes de pronunciar finalmente las palabras carta del abogado. La primera reacción de la hermana Zhou fue preguntarse si había ofendido a alguna gran empresa. Una carta de un abogado. Solo pensarlo le hacía temblar las piernas. Y entonces las piernas de la hermana Zhou realmente comenzaron a temblar incontrolablemente. El público observó a la hermana Zhou así, sin palabras. ¿A dónde fue a parar toda esa fanfarronería sobre no tener miedo? Hermana Zhou, te ves mejor cuando estás muda. Sigue así en el futuro. Si no, decir tantas palabrotas mientras vuelas en una escoba, como hace un momento, arruina el ambiente. A medida que los comentarios pasaban, la hermana Zhou, que había estado temblando incontrolablemente, finalmente se dio cuenta de que la carta del abogado de la que hablaba la audiencia no tenía nada que ver con ella.
Bueno, tuvo un poquito que ver con ella. Esa pequeña conexión era que el juego que estaba jugando en su transmisión en vivo, Hogwarts Legacy, Pig Factory, que poseía los derechos de desarrollo de la serie de juegos de Harry Potter, le había enviado una carta a un abogado. La hermana Zhou frunció el ceño al mirar la carta del abogado que ya se había vuelto viral en línea. Su expresión se volvió cada vez más sombría. Normalmente, las streamers femeninas como Sister Zhou, Daimaime, Mozi y Futuaner eran muy cuidadosas con sus expresiones faciales. Intentarían sonreír lo más posible, después de todo, se ganaban la vida haciendo streamers. Pero ahora, ni siquiera había un atisbo de sonrisa en los rostros de la hermana Zhou y las otras serpentinas femeninas. Sus caras casi se estaban convirtiendo en bloques de carbón. La hermana Zhou tenía una frase atascada en su garganta, y después de aparentemente devanarse los sesos por un largo tiempo, finalmente apretó los dientes y soltó. Nadie es más desvergonzado que Pig Factory. La audiencia en la transmisión en vivo estaba aún más enfurecida, su odio no era menor que el de los streamers. Porque los jugadores normales todavía podían jugar como siempre, pero según el significado de la carta de este abogado, Pig Factory advirtió a todas las plataformas de transmisión que no transmitieran Hogwarts Legacy. 35. RNM, devuélveme tu dinero. 20 horas, horario de máxima audiencia. Durante los últimos días, a esta misma hora, muchas personas, tanto espectadores como jugadores habituales, se reunían puntualmente en estos sitios web de transmisión en vivo. Su propósito era ver hasta dónde podían llegar los bien descansados streamers en Hogwarts esta noche. Inesperadamente, esta noche a las 8 p.m., las páginas de inicio de varias plataformas de transmisión en vivo no presentaban transmisiones en vivo del juego de Hogwarts. En cambio, fue el juego móvil, Magic Awakened. El público quedó atónito. ¿Qué está sucediendo? El anuncio de la transmisión en vivo decía claramente que transmitirían Hogwarts Legacy. Están haciendo una maniobra de cebo y cambio aquí. Hermanita tonta, ¿qué demonios haces? ¿Dijiste que irías a la sala de los menesteres esta noche? Devuélveme mi dinero. Hermana Zhou, ¿no se siente culpable por engañarnos de esta manera? Toca tu conciencia, hermana Zhou. No, toca tu pecho plano. Allen, ¿por qué no terminas la transmisión? ¿No sería mejor que yo también jugara a este juego? ¿Por qué te veo jugar a las cartas como un idiota? Los espectadores que se sintieron atraídos por las transmisiones del juego de Harry Potter ingresaron a las salas en vivo solo para descubrir que no era en absoluto lo que esperaban. Decepción, confusión y enojo. Al principio, solo podían descargarlo todo en las serpentinas. Jinzi, la hermana Zhou y otros streamers como el viejo Dai y el viejo Ma, todos tenían expresiones de agravio en sus rostros. No es que no quisieran hacer streaming. Verás, cuando transmitían Hogwarts, la sala en vivo de cualquier transmisor normal veía llegar un torrente de regalos y donaciones. Muchos espectadores no tenían la configuración de VR y computadora, o bien eran mayores y no pudieron adaptarse inmediatamente a los controles del juego de realidad virtual. A muchos espectadores les parecía bien mirar desde detrás de una pantalla, pero si intentaban interpretar el papel ellos mismos, podrían sufrir mareos por el movimiento 3D al poco tiempo. En breve, en los últimos días, debido a que los streamers transmitieron Hogwarts, su popularidad, seguidores y ganancias por streaming aumentaron. Ahora, varias plataformas de transmisión en vivo emitieron repentinamente anuncios internos, suspendiendo las transmisiones en vivo del juego de Hogwarts. Cortarle el sustento a alguien es como matar a sus padres. La audiencia dirigió su ira hacia los streamers, mientras que los streamers, a su vez, desataron su furia contra G-Factory. Por ejemplo, PDD, quien ayer mismo borró felizmente el juego Magic Awakened en público, hoy, debido a que la plataforma recibió otra orden de promoción de juego de G-Factory, los mejores streamers como PDD y Sister Zhou recibieron tareas de promoción. Según un alto ejecutivo de Gouyu, quien les dijo: son todos juegos del mundo mágico. Como tu juego no se puede transmitir por derechos de autor, transmite el que sí los tiene. Ya veo que son todos juegos. Conviene tener algo con qué jugar. No seas tan exigente. Todos ustedes se ganan la vida como streamers, ¿de dónde sacan el derecho a ser tan exigentes? Por supuesto, esa última frase la dijeron los ejecutivos de Gouyu a los streamers más pequeños. Para los grandes streamers con tráfico propio como PDB, Sister Zhou y Jinzi, las plataformas de transmisión en vivo solo podían usar tácticas tanto blandas como duras para lograr que promocionaran el juego de G-Factory. MML. Ya no juego más.
El cuerpo carnoso de PDD temblaba de ira. Acababa de ser derrotado brutalmente en un PvP online por un jugador hardcore que paga para ganar. Pagué dinero y todavía tengo que esforzarme. ¿Por qué tengo que perder el tiempo jugando incluso después de gastar dinero? PDD parecía furioso, como un globo inflado. En realidad, esta afirmación fue bastante hipócrita. Al fin y al cabo, el juego de Hogwarts también costaba dinero, y no lo jugaba con gran alegría. Sin embargo, nadie pensaba en esos detalles ahora. No solo en la sala de PDB, sino también en otras salas que promocionaban Magic Awakened para G-Factory. El resentimiento crecía y el chat público estaba lleno de maldiciones dirigidas al jefe de la fábrica G, Sansi, de parte de sus antepasados 18 generaciones atrás. Todos tenían el mismo sentimiento. Estaban comiendo delicias, y de repente les sirvieron un plato de la comida Oli G del viejo 8. ¿Quién carajo podría soportar eso? Originalmente, los espectadores y jugadores comunes no estaban tan disgustados con el juego móvil Harry Potter, Magic Awakened de G-Factory. Después de todo, una vez encabezó las listas de los juegos más vendidos para móviles. Tenía cierta calidad. Sin embargo, comparado con Hogwarts, era como un niño pequeño que acaba de aprender a caminar, colocado al lado de una hermana mayor madura y encantadora. No había comparación. Sin que ellos lo supieran, el número de jugadores en línea del juego móvil Magic Awakened continuó cayendo. Jugadores y espectadores enojados corrieron espontáneamente al mercado de descargas de Magic Awakened y lo inundaron con críticas negativas de 1 estrella. En breve, el producto estrella de G-Factory tuvo una calificación promedio de solo un poco más de 1 estrella. En medio de la feroz ofensiva de la fábrica G contra Suchen, una corriente subterránea creciente, oculta bajo la superficie del mar, acumulaba continuamente energía capaz de sacudir el mundo. Y se estaba acelerando. Y al mismo tiempo, dentro de Tianji Game Company de Suchen. A diferencia de lo habitual, el ambiente en la empresa ya no era relajado y jovial. Se había vuelto muy serio y tenso. Los menos de 10 empleados estaban reunidos alrededor de una gran mesa de conferencias en el centro, todos con expresiones extremadamente nerviosas. Esperando en silencio un correo electrónico. Solo Suchen estaba sentado relajado, con una expresión tranquila en su rostro. Todos murmuraron para sus adentros. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo, Suchen, en esta situación? Tu propia empresa ha sufrido un ataque preventivo por parte de G-Factory. Si esto continúa, no solo no se tratará de ganancias. Podría ser cuestión de perderlo todo, incluso la ropa interior. ¿Quién no conoce el comportamiento codicioso y leonino de G-Factory? Un momento de silencio. Un sonido de timbre. Rompió el silencio en la mesa de conferencias. Es el jefe. La respuesta del lado de Rowling. Bai Qianqian tembló al abrir el correo electrónico. Ya había seguido las instrucciones de Suchen, había buscado un abogado y había señalado las lagunas en el acuerdo de cooperación de la fábrica Yi. Mientras Rowling asintió y firmó y entonces esta tormenta, que parecía estar a punto de descender sobre Suchen y la compañía de juegos Tianji, volvería a ser vertido en la fábrica Yi, exactamente como estaba. 36. ¿Cómo pudo Rowling hacer esto? Hogwarts Legacy volvió a emitirse. A una velocidad inimaginable. Una chispa, en un instante, se convirtió en un incendio en la pradera. Justo cuando la campaña de desprestigio de G-Factory estaba a punto de llegar a su punto máximo, varias plataformas de transmisión en vivo, incluida la propia plataforma CC Live de G-Factory, recibieron otra declaración oficial. Una declaración conjunta de J.K. Rowling, la autora original de Harry Potter, y Suchen de Tianji Game Company. Los altos mandos de cada plataforma de transmisión en vivo solo echaron un vistazo a la declaración antes de soltar un fuerte rugido y hacer una llamada telefónica. Notifiquen a todos los streamers en vivo. Díganles que, a partir de ahora, pueden transmitir Hogwarts como quieran. La espada de los derechos de autor que pendía sobre las plataformas de transmisión en vivo y los streamers se hizo añicos con estrépito. Las serpentinas, que habían sido atormentadas por Magic Awakened, eran como personas que habían estado sedientas en el desierto durante medio día y de repente encontraron una botella de Coca-Cola helada en el suelo. No les importó su comportamiento en el streaming, ni siquiera su imagen. La hermana Zou estaba jugando a las cartas en Magic Awakened cuando vio una ráfaga de notificaciones de mensajes sonando en el chat grupal. Lo abrió y resultó que se permitía volver a transmitir Hogwarts. Todo el chat grupal de streamers había explotado. La hermana Zou solo lo miró y estaba lleno de densos puntos rojos sin leer.
Podemos transmitir, hermanos. Maldita sea, voy a borrar este despertar de la magia roto ahora mismo. La hermana Zhou gritó con su característica voz fuerte, y esta vez, había un brillo genuino en sus ojos. Estaba tan emocionada que su voz incluso tenía un matiz de sollozo. Un día separado se siente como una boda. Lo mismo ocurrió en otras transmisiones en vivo. Antes de que el público pudiera siquiera reaccionar a lo que significaba podemos transmitir, streamers como Sister Zhou, Jinzi y Daixiaomei se levantaron simultáneamente de sus sillas. Todos hicieron el mismo movimiento al unísono, haciendo clic y chasquidos, y en un instante, todos se pusieron sus diversos equipos de realidad virtual. La velocidad fue deslumbrante, tanto que incluso hizo que el público se preguntara si se habían emocionado demasiado. Y entre ellos, el más entusiasmado fue PDD. Después de jugar la demo de Hogwarts por primera vez, PDD obtuvo la última versión áptica de un fabricante de VR. Hermanos. Este es el último modelo que este tipo cerdito por fin consiguió. Dicen que este traje de cuero tiene muchos pequeños motores en su interior que pueden simular aire frío y caliente como un aire acondicionado, y también puede contraerse y expandirse. Es simplemente perfecto para jugar a este Hogwarts. El cuerpo regordete de PDD apenas logró caber en el ajustado mono de realidad virtual. Gruñó y luchó por un largo tiempo antes de finalmente lograrlo, luciendo como un zonkzi bien envuelto. La audiencia en la transmisión en vivo se rió tanto que casi se cayeron, escupiendo agua sobre sus pantallas. Maestro Piao, ¿está seguro de que no le engañó el vendedor de VR? Con razón dijeron que era una edición limitada. Con el peso de un cerdo, si encuentra uno adecuado en existencia, me lavaré el pelo de cabeza. ¿Estás seguro de que puede simular alguna respuesta áptica? Me temo que está simulando una sensación de asfixia. ¿Es más adecuado para las streamers femeninas usar este tipo de traje de cuero ajustado, TSK? Si la hermana Zhou lo usa, la gente se dará cuenta de que en realidad es una tabla plana, jaja. Al segundo siguiente, cuando el PDD con aspecto de cerdo abrió Hogwarts y entró al juego, este último traje áptico inmediatamente les dio a todos una gran sorpresa. Dios mío. Me muero de frío. Achú. Una ráfaga de viento pasó y el traje áptico de realidad virtual en el cuerpo de PDD inmediatamente lanzó aire frío sobre su cuerpo, que acababa de calentarse por la lucha. PDD se estremeció y dejó escapar un gran estornudo. Aunque este traje áptico de realidad virtual era realmente asombroso, lo que atrajo la atención de todos los espectadores de la transmisión en vivo en ese momento fue la habitación desconocida que tenían frente a ellos. No era ni la sala común de las 4 grandes casas ni la sección restringida de la biblioteca. En una oscuridad espesa y brumosa, solo había unas pocas luces amarillas tenues. Frente a ellos había una pila de mesas y sillas, y varios objetos extraños de todos los tamaños, y algunos espectadores incluso vieron un urinario dorado y ¡madre mía! Esta es la sala de los menesteres. ¿Cuándo llegó el PDD con pinta de cerdo aquí? Vi varios streamers y ninguno encontró esto. ¿Significa esto que el progreso del PDD con aspecto de cerdo sigue siendo el más rápido de toda la red? Cada uno tiene su manera. Oí que Daixiaomei fue a aprender algunas maldiciones imperdonables, el público discutió animadamente. Y el PDD con aspecto de cerdo extendió las manos, como si estuviera pidiendo una paliza. Yo tampoco lo sé. La profesora Weasley me trajo aquí antes. Dijo que podía usar este lugar como quisiera y decorarlo como quisiera. Es solo que no tuve tiempo de decorarlo antes del incidente de la carta del abogado. Por suerte, ya puedo volver. Cuanto más hablaba PDD, más emocionado estaba y su cara bajo el casco VR se sonrojó. El público estaba aún más loco. ¿A qué se le llama gozo sobre gozo? No bastaba con que Hogwarts volviera a estar al aire. Ahora incluso podían ver la sala de los menesteres ocupada exclusivamente por el protagonista. Esto fue absolutamente escandaloso. Y el profesor Weasley, el de encantamientos, lo trajo personalmente. Este tipo de trato era algo con lo que Harry ni siquiera podría soñar en 8 vidas. A partir de ahora esta será mi casa. Puedo preparar pociones, refinar la piedra filosofal y hacer cualquier cosa aquí. Es una base secreta para mí solo. Es increíble. PDD lo deslizó casualmente, y el hechizo de transformación y el hechizo de desaparición que había aprendido por primera vez fueron tan competentes como si los hubiera lanzado miles de veces. La sala de los menesteres, previamente oscura, se transformó instantáneamente, volviéndose resplandeciente y magnífica. ¿Así es como se ve tu corazón, PDD con aspecto de cerdo?
Creo que se dice que la sala de los menesteres efectivamente se transforma en lo que hay en tu corazón. El PDD con aspecto de cerdo es demasiado vulgar. Ah, todo esto es oro llamativo. ¿Puedes hacer que aparezcan algunas chicas? Estás soñando. El PDD y la alegría salvaje del público fueron solo una parte de la imagen. La misma emoción explosiva se extendió por cada transmisión en vivo. Incluso los pequeños streamers que habían asumido tareas de promoción de G-Factory nos molestaron en comer su comida del ejército acuático y simplemente y con pulcritud se pusieron sus trajes y equipos de realidad virtual. El mundo mágico de Hogwarts volvió a brillar en toda la red. Y todo esto ocurrió solo medio día después de que G-Factory enviara la carta del abogado a Suchen. Sede de la fábrica G. ¿Qué demonios es esta sala de los menesteres? ¿Cómo logró Suchen cambiar la pantalla sin problemas? De verdad, deja que los jugadores decoren la sala como quieran. No me lo puedo creer. Este cerdo gordo PDD debe ser el cómplice de Suchen. Maffei estaba tan furioso que echaba humo, con la barba erizada y los ojos abiertos como platos. Creía que la balanza de la victoria se había inclinado completamente a su favor. Se produjo una prohibición a nivel nacional, la inclusión de plataformas en listas negras, se produjeron campañas de desprestigio desenfrenadas y circularon rumores infundados. Al ver que Suchen no hacía ningún movimiento, toda la fábrica allí inicialmente se sintió segura de la victoria. Justo cuando estaban a punto de hacer su última y exorbitante demanda de compensación a Suchen, una sola hoja de papel con texto en blanco y negro revirtió instantáneamente las tornas. Esa vieja estúpida de Rowling. ¿Cómo demonios firmó esto? ¿Bebió la poción mágica de Suchen? El enfurecido Maffei ya no pudo controlar sus emociones frente a docenas de subordinados, y con un sonido desgarrador, rompió en pequeños pedazos la declaración conjunta recién impresa de Suchen y Rowling. 37. Cuanto más dura era la crítica al principio, más miserable es la crítica ahora. Maffei, cuida tus palabras y... Al ver que Maffei perdía la compostura de esa manera, Yutao se acercó rápidamente y tiró sutilmente de su manga. Después de todo, todavía tenían una relación de cooperación con Rowling. Y con tanta gente alrededor, si realmente se supiera que un ejecutivo de alto rango de la fábrica y maldijo abiertamente durante una reunión, y maldijo a la madre de Rowling, quién sabe qué tipo de problemas surgirían. Cálmate, Maffei, pero esta vez, Maffei ignoró por completo a Yutao, luciendo furioso. Su rostro se había vuelto de un rojo violáceo. La declaración de Rowling y Suchen básicamente se redujo a una frase. Estamos desarrollando Hogwarts, ¿qué tiene eso que ver con Harry Potter? Era un significado tan simple y claro que estos ejecutivos de alto rango de la fábrica allí realmente no podían refutarlo. Estaban completamente acorralados. Esa anciana tiene razón, solo obtuvimos los derechos de desarrollo del juego para las novelas principales. ¿No está Hogwarts en la historia principal? No, y según el acuerdo legal, la construcción del mundo se puede compartir, siempre y cuando la trama del juego, las tareas del personaje principal y la novela principal no estén relacionadas. De lo contrario, el desarrollo de obras como Animales Fantásticos también estaría en nuestras manos. Yutao parecía estar explicando pacientemente, pero incluso él estaba a punto de perder el control. La bofetada de Suchen golpeó fuertemente en la cara a todos los ejecutivos de la fábrica allí. ¿Cómo pudieron ser tan tontos antes? Poner todas sus esperanzas en unos derechos de autor. ¿Cómo consiguió estos detalles del contrato? Si una persona común hubiera recibido la carta de nuestro abogado, hace mucho tiempo que se habría asustado muchísimo. La gente de la fábrica allí se quedó en silencio. Probablemente fue esa anciana, Rowling, quien le dio los detalles del contrato, dijo Maffei con voz tensa. Esta serie de decisiones, en realidad, habían sido todas suyas. Cometer errores no es algo de lo que avergonzarse, pero para Maffei, fue como si un paso en falso condujera a una cascada de errores. Como si Suchen lo hubiera calculado todo. Sin saberlo, Suchen lo llevó de la nariz y cayó en un gran pozo. En ese momento, un escalofrío continuo recorrió el corazón de Maffei. Este Suchen fue mucho más difícil de tratar de lo que había imaginado. ¿Realmente tenía la oportunidad de estar en igualdad de condiciones con esta persona a la que había expulsado? Tenía miedo de que cuando se despertara mañana, Sanshi, el director ejecutivo de la fábrica allí, ya se hubiera deshecho de él. Todos los esfuerzos promocionales previos para salvar el juego móvil Magic Awakening se habían convertido en la gota que colmó el vaso. Todo se convirtió en publicidad inversa. Cuanto más intentaban difamar a Suchen, más ferozmente los maldecían los jugadores y los espectadores de la transmisión en vivo.
La mala noticia fue que la ya mala reputación de G-Factory se desplomó de la noche a la mañana. La buena noticia fue que parecía que la reputación de G-Factory no tenía más margen de caída. ¿Qué tal estoy? Mañana iremos a ver al director ejecutivo. Hoy todos se quedan y hacen horas extras. Nadie se va a casa. Piensa rápido en un plan. No me importa si copias a Suchen o te inspiras en él. Envíamelo antes de las 8 de la mañana mañana. Maffei lo dijo con fiereza, su rostro parecía hígado mezclado con carbón. Si no, aunque me despidan, no lo tendrás fácil. Te irás conmigo. Y la cuestión de los derechos de autor concluyó con la victoria triunfal de Suchen. Sin embargo, Suchen no tuvo tiempo para descansar o relajarse. Dentro de la sede de la compañía Tianji, el rostro de cada empleado estaba lleno de emoción. Corrieron contra el tiempo y se lanzaron a su siguiente tarea. La enigmática maniobra de Suchen esta vez, usando una pequeña fuerza para mover un gran peso, provocó directamente que la aparentemente inevitable victoria de J-Factory se derrumbara como una presa rota en un abrir y cerrar de ojos. No solo se retransmitió Hogwarts en su totalidad, sino que Suchen también se impuso en la opinión pública. Todos los jugadores y la gran mayoría de los Streamers estaban de su lado. Esta primera ola de reputación positiva fue crucial. Y hablando de eso, tuvieron que agradecer a G-Factory por su ayuda. Bai Qianqian estaba ocupado configurando los sistemas financieros y contables para Tianji Game Company. Su primera tarea fue discutir con Rowling el reparto de derechos de autor y otras cuestiones. Para sorpresa de Suchen, Rowling, con quien esperaba que fuera difícil tratar, mostró una curiosidad infantil durante la reciente videoconferencia. Él pensaba que ella era completamente ignorante sobre los juegos. Pero cuando preguntó, Suchen se sorprendió mucho. Según Rowling, cuando se quedó atrapada en el juego de Hogwarts, su primer instinto fue buscar transmisiones en vivo para ver cómo pasar el nivel. Sin embargo, las acciones de G-Factory también sorprendieron a Suchen. Incluso habían enviado cartas de abogados al extranjero. Y los países extranjeros siempre han sido extremadamente cautelosos en materia de derechos de autor. De repente, Rowling no pudo encontrar ninguna plataforma que transmitiera Hogwarts. Estuvo atrapada durante medio día entero. Suchen se quedó sin palabras. ¿Por eso respondiste tan rápido, Rowling? En cuanto a los asuntos triviales de la repartición de derechos de autor, ambas partes los entregaron a sus subordinados. Además, Rowling también expresó un fuerte deseo de futuras colaboraciones en los juegos de Suchen durante la videollamada. Incluso mencionó que si hubiera una oportunidad en el futuro, podría ayudar a Suchen a ponerse en contacto con gigantes como Marvel y Warner. Una información crucial que ella le reveló silenciosamente a Suchen fue que el legado de Hogwarts de Suchen había causado una tormenta mundial que era infinitamente mayor de lo imaginado. Tanto Marvel como Warner habían mostrado secretamente un inmenso interés en Suchen y Tianji Game Company. 38. Maldiciones imperdonables. El propio Suchen no esperaba que el lanzamiento de su primer juego causara una sensación tan masiva. Además, estaba claro que el juego Hogwarts Legacy había causado tanto revuelo a nivel internacional como a nivel nacional. En tan solo unos días, las ventas de Hogwarts Legacy ya habían alcanzado los 5 millones de copias. Cada copia se vendió por $70 en el extranjero, y Suchen acababa de recibir una llamada de investigación de un banco internacional que sospechaba que había lavado de dinero. Con un flujo de caja de más de $30 millones en solo unos días, el banco extranjero incluso sospechó que Suchen había lavado de dinero. Sin embargo, después de proporcionar pruebas, Suchen fue inmediatamente promovido a cliente platino de primer nivel en ese banco. Pero, en el corazón de Suchen, las ventas explosivas de Hogwarts Legacy fueron solo un calentamiento. ¿Dónde estaba el verdadero desafío? Según la información privilegiada que obtuvo de Rowling Bell, un gran número de gigantes del entretenimiento extranjero estaban ahora extremadamente interesados en colaborar con él. Warner, Marvel, Disney, y por supuesto, compañías de anime y manga de Japón. Había innumerables películas y novelas en este mundo, y si pudiera aprovechar esta oportunidad para adaptarlas en juegos, como Spider-Man y Batman, sería un impulso explosivo para la industria de los videojuegos. Estas películas y cómics estadounidenses abarcaron todos los grupos de edad en todo el mundo. ¡Qué pedazo de pastel más grande! Imagínense jugar como estos superhéroes directamente en un juego. ¿Cuántos fanáticos de los cómics estadounidenses se convertirían en seguidores leales de Suchen? La industria del juego actual era solo agua estancada. Solo entonces podría convertirse realmente en el vasto océano del noveno arte. Está bien, está decidido.
Suchen estaba mirando su computadora cuando una figura familiar entró apresuradamente a la oficina. Un cabello largo, liso y negro caía en cascada sobre sus hombros como una cascada. Se trataba de Lee Shike, el jefe del departamento encargado de la promoción y lanzamiento de nuevas obras. Hablando de eso, Tianji Game Company ahora tenía bastantes departamentos. Estos jóvenes hombres y mujeres que iniciaron la empresa con Suchen llegaron a ser jefes de departamento. El pequeño inconveniente era que, si bien todos eran jefes de departamento, también eran ejércitos de un solo hombre. Cada tarea debía ser abordada personalmente. Jefe. ¿Está listo el próximo juego? ¿Sigue siendo una demostración? Lee Shike miró a Suchen con entusiasmo, sintiendo que dejar su trabajo y comenzar un negocio con Suchen era realmente la decisión más correcta que había tomado en su vida. Sí, seguiremos usando el método de demostración, lanzando un segmento para que los jugadores lo prueben primero, pero todavía estoy considerando cuándo sería el mejor momento para lanzarlo. Después de todo, el legado de Hogwarts sigue siendo el centro de atención. Actualmente, la estrategia de demostración parecía estar funcionando bastante bien. No solo ahorraba puntos al canjearlos por demos en el sistema, sino que los jugadores de este mundo no habían jugado muchos juegos. Suchen no estaba muy seguro de si los juegos clásicos de su vida anterior serían bien recibidos en este mundo. Fue como darle un juego de estrategia, como Red Alert o StarCraft, a un jugador que solo había jugado contra o Spider Solitaire. Probablemente quedarían completamente desconcertados, lo entiendo, jefe. Lo que usted diga se hará. Lee Shike sonrió, y solo entonces Suchen se dio cuenta de lo hermosa que se veía una chica con ojos de flor de durazno cuando sonreía. Y esa genuina admiración por Suchen, era imposible de ocultar. Quizás, así era como se veían los ojos estrellados. ¿Pero qué es exactamente ese juego con todos esos anillos? Señor Su, ¿puede decírmelo? Sus grandes ojos con largas pestañas revolotearon, y la mirada de Lee Shike hacia Suchen estaba llena de curiosidad. Incluso adoptó inconscientemente un tono ligeramente coqueto. Es un secreto. Suchen también sonrió. Esta vez, pensó que los jugadores de este mundo simplemente habían jugado un juego satisfactorio como Hogwarts Legacy, que casi no tenía grandes desafíos, donde el aura de talento del protagonista les permitía atravesar todo y derrotar a cualquiera que se atreviera a oponerse a ellos. ¿Quién hubiera pensado que el segundo juego los haría sufrir hasta el extremo? Solo imaginar la escena de jugadores y streamers gritando sin parar era simplemente demasiado hermoso para contemplar. Centinela del árbol, Margit la profeta caída, Godric el injertado, la mente de Suchen apareció con los nombres de los jefes de Elden Ring. Godric puede ser excluido, es una vergüenza. Jefe, ¿de qué está murmurando? Shike no lo oyó bien, o nada. Simplemente prepara las tareas de promoción para el próximo juego según este esquema. Suchen tenía razón. El juego Hogwarts Legacy realmente emocionó a los jugadores de toda la red. Los espectadores que miraban las transmisiones en vivo también descubrieron que la magia antigua tenía muchos tipos extraños y maravillosos, incluso capaz de invocar viento y lluvia, haciendo que la tierra temblara. Comparado con el mundo mágico de Harry Potter del siglo XX, fue una regresión total. Un declive en la destreza marcial. Además de la magia antigua, los jugadores podían montar libremente criaturas como el hipogrifo, que eran raras y prestigiosas en épocas posteriores. La sala de los menesteres incluso se había transformado en la base secreta del jugador, donde se preparaban diversas pociones como si no costaran nada, y se bebían toneladas de pociones curativas y Felix Felicis. ¿Qué significaba ser un verdadero protagonista? Esto era todo. Y a medida que la trama continuó avanzando, los jugadores finalmente comenzaron a encontrarse con las 3 maldiciones imperdonables, que eran tan prestigiosas en las novelas principales. Esto sucedió en la transmisión en vivo de Jinzi. Jinzi se paró frente a un compañero de Slytherin y miró fijamente al chico durante un largo rato. ¿Tu nombre es Iominis Gaunt? ¿Un descendiente directo de Salazar Slytherin? La familia Gaunt era demasiado familiar para el público. ¿No era esa la familia de la madre de Voldemort? Una familia con la habilidad heredada de hablar Parcel. Y la siguiente frase de Jinzi sorprendió a una multitud de espectadores y amigos. ¿Puedes llevarme a la Cámara de los Secretos? 39. Habitación secreta, desgarradora. La Cámara de los Secretos. El interés del público se despertó inmediatamente. Cualquiera que haya leído las novelas o visto las películas sabe acerca de la Cámara de los Secretos, ¿verdad? Allí es donde el viejo Voldemort, Lord Voldemort, escondió su diario Horcrux.
También había una serpiente gigante dentro. Cuando Harry estaba en la escuela, un estudiante incluso murió a causa de esa serpiente. Entonces, cuando Gincy dijo eso, la audiencia en la transmisión en vivo quedó atónita. Empezaron a imaginar todo tipo de cosas. Mierda. Quizás el protagonista fue el que puso esa serpiente ahí. ¿Es tan malvado el protagonista? ¿No te has dado cuenta? Aprende todos los hechizos al instante, y es el único que conoce la magia antigua. Un estudiante de sobresalientes. Rompió el récord de la guapa de Slytherin en cuanto se subió a la escoba, e incluso la hizo enamorarse en secreto. Un genio así definitivamente podría hacer algo así. ¿Estos compañeros de clase siquiera saben que el protagonista sabe magia antigua? Es muy bueno ocultándolo. Sin embargo, en ese momento, Gincy no estaba pensando mucho. Una de las razones por las que quería entrar a la Cámara de los Secretos era para ayudar a su amigo Sebastián a encontrar una cura mágica para su hermana. Después de todo, Sebastián fue el primero en acompañarlo a Hogsmeade, e incluso fueron juntos a la sección restringida de la biblioteca para ayudarlo a cubrir sus huellas y encontrar el único libro prohibido que registraba la magia antigua. Por eso, tuvo que ayudar a su hermana, quien había abandonado la escuela debido a una enfermedad y ni siquiera podía asistir a Hogwarts. Y este tipo llamado Minis Gaunt era el descendiente de Slytherin que podía abrir la Cámara de los Secretos con la lengua Parcel. Podría haber una manera de curar a la hermana de Sebastián en la Cámara de los Secretos. Pero definitivamente está lleno de magia oscura. Creo que no deberíamos buscarnos problemas. Gaunt, con su cabello rubio, parecía serio, especialmente cuando hablaba de magia oscura. Sus ojos estaban llenos de vigilancia. Sin embargo, cuando se mencionó la magia oscura, Gincy y el público se emocionaron aún más, no menos que su anticipación por entrar a la Cámara de los Secretos. Caramba, hay algo tan bueno. Magia oscura. Me preguntaba dónde aprender magia oscura en Hogwarts. El protagonista aprende todos los hechizos a la perfección, casi ha aprendido toda la magia de la escuela, ¿de acuerdo? Es hora de Avada Kedavra. ¿Por qué este Gaunt se muestra tan poco cooperativo? Deja entrar al protagonista, rápido. Tan pronto como se mencionaron las maldiciones imperdonables y otras magias oscuras, la sala de transmisión en vivo se emocionó increíblemente. Desearon que Gincy pudiera lanzar inmediatamente Avada Kedavra sobre esos villanos de la organización Fire Snake Ash. Está bien, conmigo aquí no pasará nada grave. Gincy se palmeó el pecho. Además, podemos ayudar a la hermana de Sebastián, ¿no? Así que esto es Parcel. Después de que otro amigo, Sebastián, llegara, este chico llamado Gaunt se enfrentó a una puerta de aspecto común. Silbido, silbido, silbido realmente sonó exactamente como la lengua de una serpiente moviéndose. De repente, dos pequeñas serpientes verdes brillantes surgieron de la nada y se deslizaron por los bordes de la puerta aparentemente común que estaba frente a ellas. Con un crujido, la puerta de la Cámara de los Secretos se abrió. Dentro, estaba aún más oscuro de lo que Gincy había imaginado. Mierda. ¿Esta es la Cámara de los Secretos? Aparte de la oscuridad, solo había oscuridad. Algunos pasajes eran tan estrechos que solo una persona podía pasar. Lumos. Ya fueran las pocas lámparas tenues y apagadas o los antiguos patrones en forma de serpiente tallados en las paredes, hicieron que Gincy y el público sintieran, por primera vez en el juego de Hogwarts, una sensación genuina y escalofriante. Parece que no podemos atravesar esta puerta. Después de resolver acertijos y usar la lengua Parcel hasta el final, Gincy y los otros dos estudiantes de Slytherin, Gaunt y Sebastián, finalmente, su camino fue bloqueado por una puerta empañada. Donde debería haber estado la puerta, ahora había una espesa niebla negra, con luces similares a estrellas parpadeando en el interior, lo que hacía que la niebla negra en la puerta pareciera aún más sustancial. Gincy lo tocó con su mano y sintió como si tocara un panel de puerta duro. Ni siquiera necesitó pensar para saber que debía haber poderosos tesoros detrás de esa puerta, e incluso podría ser la magia oscura que el jugador y el público habían estado anhelando. Aló Mora. Revelación. Evanesco. Reparo. La varita de Gincy bailó y giró, usando todos los hechizos que había aprendido, varias luces de hechizo amarillas, rojas y azules golpearon la puerta brumosa. Pero no hubo reacción alguna. Gincy estaba un poco confundido y el público también estaba un poco confundido. Desde que se aventuró en Hogwarts, nunca se encontró con ningún obstáculo que no pudiera superar. Ahora parecía que todos estaban perdidos con respecto a esta puerta brumosa en la Cámara de los Secretos. ¿Qué es eso que brilla en el suelo?
Jinzi miró hacia abajo y notó que parecía haber un hechizo brillando bajo sus pies. Esto es, Crucio. Los tres miraron simultáneamente el hechizo en el suelo, luego se giraron para mirar la puerta brumosa. Al mismo tiempo, un fuerte estallido resonó repentinamente detrás de ellos. Cuando Jinzi reaccionó, la puerta detrás de él se cerró de golpe. Y no había manera de abrirlo. Entiendo. La expresión de Gaunt se volvió extremadamente sombría. ¿Recuerdas lo que te dije? Mi tía también era descendiente directa de Slytherin. Para demostrar que el propio Salazar Slytherin no era tan prejuicioso, ella entró sola en esta cámara de los secretos. Ella nunca volvió a salir de aquí. Este lugar, es donde ella murió. Siguiendo la dirección que Gaunt señaló, Jinzi vio un esqueleto esparcido en un rincón de la habitación. Como solo su varita tenía luz, no había notado este esqueleto antes. Jinzi finalmente entendió completamente. Cielos. La tía de Gaunt murió aquí porque el constructor de la Cámara de los Secretos, Salazar, el fundador de la casa Slytherin, diseñó una contraseña de hechizo aquí. Solo utilizando la maldición Cruciatus sobre alguien se podía abrir esta puerta brumosa. La tía de Gaunt estaba sola, por lo que, naturalmente, nadie podía lanzarle el hechizo. Ahora, Jinzi tenía ante sí una elección. O bien utiliza la maldición Cruciatus en su compañero, o quedaría atrapado allí para siempre y sin poder escapar. Salazar Slytherin era realmente un pervertido. Entonces, ¿qué harás? 40. El protagonista de este juego es realmente un genio. Crucio. Una luz de color rojo sangre salió disparada de la punta de la varita, transformándose instantáneamente en innumerables pequeños rayos, envolviendo a Sebastián en un resplandor rojo. El hechizo rojo sangre, como un aura malévola, devoró con avidez e invadió cada centímetro de su piel, cada hebra de su cabello. Un grito desgarrador resonó en la cámara secreta. Sebastián, golpeado por la maldición Cruciatus de Jinzi, cayó al suelo con un ruido sordo, retorciéndose de agonía. Su rostro, una vez hermoso, ahora estaba contorsionado por el dolor. Grandes gotas de sudor caían continuamente de su frente, y gemidos desgarradores se sucedían uno tras otro. La audiencia en la transmisión en vivo observó con horror. ¿Es el protagonista de Hogwarts Legacy realmente tan despiadado? Con razón es de Slytherin. ¡Qué cruel! ¿Qué quieres decir con desalmado? Si no, todos estaríamos asfixiados aquí, ¿no? O dejar que ese Gaunt use la maldición Cruciatus contra el protagonista. Pensándolo bien, quizás no. Joder, el protagonista es un auténtico genio. ¿La maldición Cruciatus no requiere un odio inmenso para ser lanzada? Vi a Jinzi pronunciar algunas palabras con indiferencia, y eso tuvo tal efecto. ¿No dijeron que el poder de las maldiciones imperdonables está relacionado con la fuerza del lanzador? Una cosa de la que el público estaba seguro era que el protagonista controlado por Jinzi no podía tener ningún odio profundo hacia Sebastián. El aterrador efecto atormentador de esta maldición Cruciatus se debió puramente a que el protagonista era demasiado poderoso. Un genio mágico 1 en 10.000, 1 en 100.000 o incluso 1 en 1.000.000. Zumbido, un zumbido bajo de aire vibrante provenía de junto a su oreja. Por supuesto que sí. Tal como Jinzi había adivinado, los innumerables pequeños rayos rojos de la maldición Cruciatus de repente convergieron en un río de malevolencia de color rojo sangre, corriendo hacia la puerta brumosa. La puerta brumosa entonces brilló con una luz roja inquietante. La puerta brumosa, que momentos antes había sido tan sólida como la realidad, desapareció por completo en un abrir y cerrar de ojos. Y con él, el tormento de la maldición Cruciatus cesó. Estoy bien y solo y necesito un momento. Y Sebastián, con el rostro pálido, intentó levantarse del suelo pero sus piernas cedieron y cayó inmediatamente hacia atrás. Gaunt, quien le había enseñado a Jinzi cómo usar la maldición Cruciatus, corrió rápidamente para ayudarlo a levantarse. Las expresiones en sus caras eran increíblemente complejas. Jinzi también estaba bastante avergonzada en ese momento. Aunque lanzar directamente la maldición Cruciatus sobre un compañero era una acción que probablemente no se podía encontrar una segunda vez en todo el mundo mágico, de hecho era un poco despiadado, pero uno buscaba magia oscura para su hermana, y el otro era descendiente de la familia Gaunt, los antepasados de Voldemort, que habían usado la maldición Cruciatus antes. Parece que esto es lo que pasa cuando los villanos se reúnen. Sí, es Slytherin. Llena de maldad. Este tipo de Slytherin es genial. Lograr objetivos por cualquier medio necesario. Tiene la vibra de Tom Riddle. El pequeño Tom. Delante del protagonista, no es nada. Un novato que dudó medio día en matar a Snape.
El público seguía discutiendo furiosamente las acciones del protagonista de Jinzi, mientras Jinzi ya había entrado en la habitación detrás de la puerta empañada. Entonces, ¿esta habitación se llama Estudio de Salazar Slytherin? Jinzi miró hacia arriba y lo primero que llamó su atención fue un busto esculpido de Salazar. Solo una mirada lo hizo sentir increíblemente incómodo. Su cabello y barba eran largos y moteados, enredados en un nudo en la parte posterior de su cabeza, del cual se ramificaban docenas de delgadas serpientes que se enroscaban y entrelazaban alrededor del busto de Salazar. Tanto Jinzi como el público se quedaron boquiabiertos. De hecho, el fundador de la casa Slytherin realmente llevaba consigo un aura espesa de maldad. Sin embargo, este aura maligna encajaba perfectamente con el estilo decisivo y despiadado del protagonista. Esta es la carta de Slytherin. Como era de esperar, Jinzi se acercó a la mesa polvorienta, donde yacía un pergamino amarillento, cubierto de polvo. Con solo una suave sacudida, el silencioso estudio se llenó de polvo que giraba. Una sensación de la pesada y centenaria historia del mundo mágico los invadió. Dice que a Salazar solo le gustaban los magos de sangre pura. Ah, y también menciona a esa criatura. Alguien con las mismas ideas que yo despertará a esta criatura y entonces mis descendientes asumirán la responsabilidad de purificar Hogwarts. Sí, era la misma vieja historia. Jinzi y el público habían visto este tipo de charla muchas veces antes, pero los otros dos compañeros de Slytherin en el juego tenían expresiones complejas. Desde esta perspectiva, parecía que no todos los Slytherin eran locos que rechazaban a los magos mestizos. En cuanto a esa criatura, Jinzi y el público lo sabían aún mejor. El basilisco, por supuesto. No fue nada grave. Algunos espectadores incluso sintieron que, con la fuerza actual del protagonista y su dominio de la magia antigua, probablemente podrían vendarse los ojos y arrojar al basilisco del suelo al cielo, luego del cielo al suelo, y finalmente hacerlo explotar y morir. ¿Qué es esto ahora? Al ver a sus dos compañeros todavía pálidos mientras leían la carta personal de Salazar Slytherin, Jinzi negó con la cabeza, caminó hacia la estantería y cogió el único libro mágico que había allí. Y esto es todo. ¡Santo cielo! La voz de Jinzi cambió instantáneamente con emoción. Dentro está Avada Kedavra y el beso del Dementor. Lo escuchaste en el estanque de novelas.